Muy buenas a todos, libreras y libreros, y bienvenidos al primer café que se toma sin azúcar y sin tal sal, se toma con salsa, que es, aparte, acompañado, que es para dos. Y hoy, por primera vez en el programa, y esperando que sirva de precedente para muchas otras repeticiones, tenemos repetición de invitada. Tenemos, hola Chivis, ¿qué tal estás? ¡Eli! Ha sido la primera invitada que ha repetido. Esperamos que repita muchas veces, porque ha sido de los podcasts que más la gente me ha pedido que volvieses, de entre los invitados. Hombre. ¿En serio? Oh. Sí. Decía, quiero podcast semanal y vosotros todos juntos. Digo, pues a ver, ya se hablará en su momento, pero... Tú has hablarlo, ¿eh? Tú has hablarlo. Pero la gente se divirtió mucho con el podcast. Y debemos hablar de uno de tus hiperfocos, entre comillas. Que... Y dentro del fanfiction, el fanfiction que más ha petado, o que va a petar, que es el antiguamente Manacled, ahora Alchemist. Que yo, no te voy a ser sincero, tengo mucho miedo de ver los cambios. Visto lo que ha pasado con El Irresistible Encanto de mi peor enemigo, que a ti te ha gustado, a mí no me ha gustado nada. Sí, pero es justo lo que te dije el otro día, que a mí me gustó porque yo conozco la historia original. Entonces, como conozco la historia original y sé hacia dónde va, es como le puedo dar más cancha, porque sé el potencial que tiene. Pero si vas de nuevas, entiendo perfectamente que a ti se te hayan quedado planos los personajes. Han quedado planos, el libro en sí se han quedado muy planos. Es que a mí se me ha quedado como que era la versión de Hermione o Hermione, para la gente que sea más purista, del Leviosa, la de primera película de Harry Potter, pero ya mayor. Sí. Y el Draco de la primera peli de Harry Potter, en vez del Draco ya más desarrollado que se ve en pues supuestamente al ser una continuación de las pelis de Harry Potter y de los libros. Sí. Tenías un Draco mucho más desarrollado. Y yo, claro, te pone ese contexto como tal, pero deberías de analizarlo sin tener ese contexto. Porque no deja de ser. Exacto. A mí me costó mucho trabajo analizarlo sin contexto, y sin contexto sí que tienes toda la razón del mundo. Se queda muy plano y se quedan los personajes de la primera entrega. Pero sin embargo, en el fanfic no le pasaba eso. Y me da la sensación de que ha sido más problema de la autora, que no ha sabido traducir esa evolución de personaje en el propio libro a los propios personajes originales. Porque en el fanfic, en la romcom, sí que le quedó muy, muy bien, porque era esa Hermione que ya sí que le daban igual las normas. O sea, seguía siendo muy recta y seguía siendo muy... Estas cosas hay que hacerlas así porque hay que hacerlas así. Pero también pillaba los cambios en el personaje de hay que hacerlo así, pero como esto no me está saliendo como yo quiero, pues vamos a ir por allí, tal cual. Sí. Y igual de Draco. Draco, por ejemplo, tenía muchísimo trauma, obviamente toda la guerra que había pasado y tal. Y sin embargo, había conseguido dejar ir las expectativas de su apellido y había conseguido decir en plan de mira, me la pela muchísimo, yo soy aquí un mandado, a mí me han mandado que yo tengo que hacer esto, vamos para esa. Y le ves esa faceta juguetona que tenía el Draco, por ejemplo, de la tercera película, que estaba ahí, era en plan de seguía siendo un gilipollas, pero tenía ahí una poquita de vibe de vale, es así de gilipollas porque eres su enemigo, pero tiene sentido que dentro de su grupo de amigos sea muy divertido. Sí, pero a ver, es verdad que por ejemplo, me pasó eso luego con personajes, porque realmente con el entorno, lo de que las piedras como los pueblos flu y tal, que, o sea, el toque de vamos a hacer lo mismo pero que no se note y la JK no denuncie, está muy guay, porque lo de los tanks, lo de las runas y tal, queda muy guay, lo de joder, el momento de no hay sombras, ya suelo decir no hay sombras, el momento no hay sombras, dije, ¡hala qué guapo! O sea, fue una de, ¡hala qué guapo! Y a lo leído me dije, hostia, ¿acaba de hacer lo que acaba de hacer? Sí, acaba de hacer lo que acaba de hacer. Claro, y me quedé como Aurien. A mí me gustó muchísimo el worldbuilding y la traducción de lo que había hecho, porque si tú no tienes ni puñeterísima idea del origen de la historia y simplemente lo lees como si fuera un libro de magia y de fantasía más, los personajes se te quedan muy planos, sí, pero el worldbuilding está muy chulo, quiero decir, plantea un sistema de magia interesante, plantea además un sistema de magia en el que no es simplemente eres un mago y ya, sino que en plan, entrenas tu propia maná y entrenas tu propia energía mágica, y dependiendo de lo poderoso que seas, en plan de pues puedes practicar más cosas o menos cosas, que casi todo el mundo que tiene poder mágico puede hacer el Druidcraft de Dungeons and Dragons, en plan de el poquitillo de encender una vela o hacer esto o hacer aquello, en plan de ese tipo de cosas molaban un montón. El sistema de transporte, que normalmente suele ser lo que más toca los cojones en un sistema mágico, que como, ¿cómo hago que puedas teletransportarte porque eres un mago, pero que no sea me puedo teletransportar a la puerta de donde tengo que ir, de manera que pierdo toda esa aventura del viaje? Y sinceramente el sistema de las piedras me gustó muchísimo. Sistema de polvos flu de Harry Potter, pero por ejemplo sistema de líneas ley de otros mundos mágicos. Que es como, no, es que aquí hay una piedra mágica que te permite teletransportarte.
a otro punto de piedra mágica porque hay líneas ley, que nadie sabe lo que es eso, pero todo el mundo lo usa, porque están ahí por debajo, entonces son núcleos mágicos, no sé qué, no sé cuánto. Entonces me dio una sensación muy buena cómo había unido las dos cosas. A mí eso me gustó mucho. Sí, no sé, a mí fue por los personajes, porque realmente, o sea, no sé, es como que muchas veces dicen en el libro Auriende es que está mal matar, pero luego quieren matar al otro. Es una de... Es como... ¿sabes? Sí, hay incongruencias. Claro, como me han impuesto que estos son los malos, sí voy a matar a este hombre, pero unos bandidos no. Y sobre todo que parte de la idea de la historia original era que ambos son capaces de verse reflejados en el otro. Es decir, Hermione era muy recta y muy eres malo porque has sido un mortífago y no sé qué y no sé cuánto, pero luego ves que también tienes compasión por tus amigos, o luego ves que también te preocupas, o luego, en plan de eres capaz de ver la humanidad en esa persona. Y luego Draco también veía la humanidad en la parte de Hermione, que es como cómo puedes siempre estar tan recta, en plan de no puedes romper ni una sola norma, no sé qué, no sé cuánto. Y luego de repente ve que está haciendo literalmente cosas debajo de la mesa, en plan de ¿cómo que estás rompiendo las normas, señorita Granger? ¿Sabes? Y cosas así. Entonces, me da la sensación de que están intentando forzarlos desde el principio a que sean completamente y absolutamente opuestos para que luego más tarde ese verse reflejado el uno en el otro tenga más sentido. Pero sinceramente creo que lo han hecho muy mal, muy superficial y muy marcado en el primer libro. Es como, puedes dejar que sea odio y puedes simplemente que sea desdén el uno por el otro y ya con eso vas bien. Ya tú mismo, o sea, mientras haya química en los personajes, no hace falta que se odien a muerte y que quieras matarlo, en plan de lo único, como Dios mío, es un dolor en el culo y lo único que quiero es que desaparezca de mi vida. Pero eso no implica que quieras matarlo. Es que sí, yo creo que eso luego lo hablaremos, que el Enemies to Lovers ha hecho mucho daño. Bueno, el Enemies to Lovers ha hecho muchísimo daño a la literatura romántica y fantástica. Y ahora me queda decirte que ha habido un auge, ¿no?, de los Dramión. Está Rose in Chains, está este que hemos hablado, va a salir Alchemize. Y como que tras muchos años, no sabemos por qué, ha habido auge de los Dramión. A pesar de que mucha parte de la comunidad lo entiende de manera, digamos, a mi parecer equivocada. Y superficial, como dices tú, ¿no? De que no es que tengo muchas opiniones. Bueno, tenemos un podcast para hablar de todo ello. O sea. En plan de, yo estoy en plan de aquí mordiéndome la lengua en plan de si porque sabes, puedes decir lo que quieras en este podcast, ya lo sé. Es que tampoco quiero que nos echen de YouTube. A ver, gente, tuve que cortar una parte de tiendas de campaña con Chim en el anterior podcast porque YouTube me lo marcó como no apto para todos los públicos. Dije, comprensible. A ver. Comprensible, pero... Totalmente entendible, también te digo. Pero bueno. Pero a mí, el tema de, es que hay un montón de Dramions que ahora están siendo publicados como libros tradicionales y tal y cual. Tengo un montón de opiniones. Entre ellas, lo primero, hay un montón de libros clásicos que a día de hoy se consideran clásicos que son fanfics. Pasa que en su época el marketing no te los ponía como el fanfic que nació de bla 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 y bli bli bli. Twilight es un fanfic. 50 sombras de Grey es un fanfic. La Divina Comedia de Dante es un fanfic, self-insert, de Dante en la Biblia, con sus amiguis, dando su paseo por el infierno. En plan de, esto no es nuevo. El concepto de coger una obra y crear tu propia obra derivativa con más o menos guiños a la historia original existe desde que el mundo es mundo, porque el ser humano es un cuentacuentos básico de toda la vida. Dicho esto, que ahora el marketing, no las historias, ni los escritores, ni las escritoras, el marketing se esté centrando en intentar vender cosas a raíz de, como ya sabemos que Harry Potter es una buzzword en nuestras Excels, vamos a poner que todo sea Draco Malfoy y Hermione Granger, que sabemos que eso trae numeritos, y Dramión, que sabemos que eso trae numeritos. Y se están aprovechando y están canibalizando un mundo que no está hecho para ser consumido, que es el mundo del fanfic. El mundo del fanfiction es una comunidad para compartir historia, no un pozo sin fondo de cosas que tú hagas y engullas, como la gente está engullendo libros a día de hoy. Entonces tengo muchísimas opiniones porque, por un lado, me alegra muchísimo que haya escritoras muy buenas, porque son muy buenas escritoras, que estén teniendo una oportunidad de publicar de manera tradicional y por tanto conseguir royalties y conseguir, mediante su arte, algún tipo de sustento económico para su vida. Pero por otro lado, lo que no me está gustando es que el marketing y el mundo de la publicación estén aprovechándose de esas autoras que están ahí, que ya llevan escribiendo y llevan creando historias toda la vida, simplemente porque sabemos que esta historia ha gustado,
vamos a cogerla así con 2 pincitas, vamos a sacarla de todo lo que conlleva la creación de esa historia y el cómo ha nacido esa historia, vamos a ponerle una portada bonita y lo vamos a vender. ¿Por qué? Porque lo que queremos es dinero, 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 dinero. Empresas. Empresas, capitalismo. ¿Por qué? Pues porque el mismo coraje me da empresas capitalizando el mundo del fanfiction y el mundo del fandom en general, que me da coraje cuando contratan a una influencer que no ha escrito un párrafo entero desde tercero de secundaria, cuando se hacían comentarios de texto, para que escriba un libro. Que es como, pero vamos a ver, ¿en qué momento te has sentado tú delante de un cuaderno o de un ordenador a pegarte cabezazos contra ti mismo porque tienes una historia en la cabeza y la tienes que sacar? En plan, del mismo coraje me da. Aunque sean cosas completamente diferentes. Entonces, el auge del Dramión y el auge del no sé qué y el auge del no sé cuánto, es que el mundo de las obras derivativas lleva existiendo toda la vida. Entonces, que ahora el foco esté en Dramión, igual que hace 15 años estaba en Orgullo y Prejuicio cuando tuvo el resurgir con la película de 2005 de McFadden, y de ahí salió Twilight, y de Twilight salió 50 sombras de Grey. Quiero decir, ¿sabes lo que? Es que es lo mismo. Pasa que ahora lo que está de moda, en vez de ser Orgullo y Prejuicio, Mr. Darcy y Lizzie Bennet, es Draco Malfoy y Hermione Granger, que por cierto, está mal que yo lo diga, pero son literalmente el mismo tipo de arquetipo de personaje. Si das un pasito atrás y ves a Mr. Darcy, a Elizabeth Bennet y a Draco Malfoy y Hermione Granger, it's the same fucking thing. Le han cambiado la tipografía, pero son el mismo arquetipo de personaje. I'm just saying. Ya ve la gente en los comentarios. No, por Orgullo y Prejuicio, no, porque Harry Potter, no. Pero es el hijo puta rico que mira por encima del hombro a todo el mundo y la tía super hiperlista de baja cuna que le hace replantearse todos sus orgullos y todos sus prejuicios. It's the same fucking thing. Y yo, a ver, a mí lo que me ha venido a la cabeza también con esto, con lo que has dicho de las empresas, es, ¿no crees que igual han elegido ahora para hacer los Dramions porque ahora JK está bastante más... que la gente no quiere leer a JK? Y es un plan de, ¿qué vamos a hacer con los fans de Harry Potter? Que vamos a leer Harry Potter, pero sin que sea Harry Potter. Porque, a ver, ¿no? Es que a mí me suena un poco a eso. En el mundo, tú ten en cuenta que en el mundo del fanfiction, Harry Potter tiene como historia y como mundo y como world building y como todo, marcó tendencia porque fue un boom en su época de manera cultural, y conforme iban saliendo las cosas, la gente lo iba leyendo. Pero si tú te paras 30 segundos, te quitas la venda de cuando te lo leíste cuando tenías 13 años y te lo intentas leer ahora, eso tiene agujeros de traba más grandes que los de un queso gruyere, quiero decir. Entonces, en esos vacíos, la comunidad Potterhead siempre ha encontrado huecos para hacer sus propias historias dentro del universo de Harry Potter. Por ejemplo, un fanfic súper famosísimo dentro de la comunidad, que es la de All the Young Dudes, que es de la época de los Marauders. ¿Qué hay de canon de la época de los Marauders? Los Marauders son los merodeadores, la del padre de Harry, Sirius, Peter Pettigrew y Remus. De esa época, ¿qué tenemos de canon? Tenemos una foto en la película esta, en plan de sí, esa es la orden original, bla, 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 y nombres de personajes, algún que otro recuerdo cuando lo de Snape, y lo poco que hablaba Sirius y Remus de su época del instituto / colegio. Pues de ahí han salido una cantidad de fanfics de esa época de la historia que no tienen nada que ver ya con la historia de Harry Potter en sí. ¿Por qué? Pues porque del canon lo que han cogido han sido 4 nombres: el castillo, Sota, caballo y rey y tiro para adelante. Y el contexto, y ya está. Y el contexto, esas historias son buenísimas, tienen un montón de fans, tienen un montón de fanart. En plan, de dentro del mundo del fandom, son historias muy conocidas, muy bonitas. Por ejemplo, All the Young Dudes, que es el más conocido. Si tú coges esa historia, le haces un lavadito de cara tipo Dead Poets Society y lo publicas como un libro nuevo, absolutamente nadie, pero absolutamente nadie se daría cuenta. Pero podría hacerse exactamente igual que con Dramión. Yo he leído libros que yo te juro por mi vida que yo digo, esto antes era un Dramión. Porque recuerdo haber leído un fanfic que era exactamente igual que este libro, y años más tarde me he leído un libro y he estado todo el libro con la ceja alzada en plan de... Me suenas. Yo esto lo he leído ya. Yo esto ya lo he leído. Pero esos libros no están marketizados con eso. El marketing de ahora no tiene nada que ver con que JK esté en boca de todo el mundo y tal cual, porque sinceramente, si yo fuera una autora, absolutamente para nada querría ni para el marketing que me relacionaran con esa señora, pero para absolutamente nada. Entonces,
Y de hecho las propias autoras lo están diciendo. Selin Yu, que es precisamente la autora de Alchemist, está diciendo en plan de yo no entiendo por qué las revistas, el marketing, el editoriales están utilizando la parte del Dramión cuando yo que me he leído la historia original está muchísimo más basada en el cuento de la criada que en Harry Potter. Harry Potter tiene que había una guerra, los personajes principales y la mansión. That's it. El resto es muchísimo más parecido al cuento de la criada que a Harry Potter. Pasa que... Yo lo decía más que nada de que fuese aprovechando esto, aprovechando no con el seguidor de fanfics, sino con el lector acérrimo de Harry Potter, que ahora, como está mal visto leer a Rowling, pues en plan, vamos a leer algo que me dé las mismas vibras, porque es verdad que yo cuando me he leído, por ejemplo, el del peor enemigo, las vibras te las da. Te da las vibras de esto es Harry Potter, pero no es Harry Potter. Entonces, como mucha gente está renegando de todo lo que es Harry Potter por obvias razones, yo lo que he podido ver ha sido eso, que ha sido una especie de oportunidad a mí para la gente y tal, para decir, mira, vamos a darte lo que quieres, sin que esté bajo el sello de esta autora que está siendo tan sumamente trallada y tan sumamente tildada, al fin y al cabo lo que es. O sea, quiero decir, a ver, no me voy a esconder, gente, no me gusta J.K. Rowling, lo siento mucho, ¿vale? Es una trefa de los cojones. Claro, o sea, lo siento mucho, no me gusta tal, y me gusta el mundo de Harry Potter, pero no me gusta la autora. Y quien diga que es que hay que separar el autor de la obra, tiene un señor con bigote que quería invadir Polonia, hacía unos cuadros muy bonitos. Así que... Es verdad, Increíble. es que es verdad. Sí, tienes toda la razón del mundo. Entonces, a ver. Entiendo por dónde vas, pero también tienes que ponerte desde... A mí es que la deformación profesional es que me tira la cabra para el monte. Pero yo, por ser una persona que trabaja con redes sociales, hay dos tipos de público ahora mismo. El público que no tiene ni puñeterísima idea de qué con lo que está pasando con la JK, que también te digo, hay que vivir debajo de una piedra, pero es que hay gente que no está chronically online como nosotros. Entonces, hay que respetarla también. Esa gente se la pela en gordo que haya dicho que no haya dicho porque no se ha enterado. Esa gente existe. O sea, yo soy consciente de que cuando estás en el mundo del internet y te mueves por el mundo del internet, que haya una persona que no sepa qué onda con JK, es raro. Pero es que esa gente existe, porque hay gente que no está en las redes sociales 24/7 y no está con el server comido con la pantalla. Entonces, a esa gente se la pela. No, es que yo quiero leer cosas de JK, pero que no sea de JK. Se la pela. ¿Por qué? ¿Y por qué no iba a leer cosas de JK? Porque no lo saben. Entonces, ese público le da igual. La gente que sí que quiere leer a JK, pero no quiere leer a JK, va a seguir leyendo a JK. Hogwarts Legacy ya nos ha dicho que la gente, por mucho que diga, ay, es que yo no apoyo, pero es que es mi infancia. La gente, si quiere leer a JK, va a seguir leyendo a JK. Por mucho que te diga en plan, ay, no, pero es que la lucha, ¿sabes? Se la pela, engordo. Y la gente que no queremos ni tenemos nada que ver con la JK, hemos renegado a un punto en el que yo porque vengo aquí contigo y estamos hablando de algo muy específico, pero yo no hablo. Yo no menciono las letras en absolutamente ningún tipo de redes sociales. Cuando tengo que hablar de un libro, que obviamente todo el mundo sabe que viene de dónde viene, pues tengo que decirlo. Pero en el resto del día, a tomar por saco. Entonces, dentro de esos tres grupos de lector básico que te puedes encontrar cuando estás haciéndole marketing de este libro, sí. ¿A quién crees que va orientado el marketing poniéndolo como Dramión? A esta gente se la pela. A esta gente va a hacer lo que le salga de los cojones. Y esta gente lo único que está haciendo es precisamente comentar diciendo, en plan de ¿por qué cojones estáis diciendo esto? En plan de cuando este libro en concreto del que estamos hablando es muchísimo más el cuento de la que de Harry Potter. Es marketing de rake. En plan, es un rate bait. Sí. No es porque vaya a dar más lecturas, no es porque tenga nada que ver con el libro. Es un clickbait de toda la vida. Pasa que le pones la foto de cuando tenían 14 años en el set del prisionero de Azkaban. Sí. Y ya está. Ya sabes que la gente se va a alzar en armas. Es que no es ni marketing, es clickbait. Que la gente lo va a leer si es malo, porque para ver qué malo es y reventarlo en las redes. Y si es bueno, para ver que, mira, ¿ves cómo podría haberse hecho un mundo mejor si no hubiese estado detrás de esta autora, tal? O sea, es que lo van a hacer por eso. O sea, y que de todas maneras, Alchemist está... Porque yo estoy suscrita al Substack de Selin Yu, entonces yo me he podido leer el primer capítulo del libro. Ole. Y sinceramente, ya solamente con ese primer capítulo es como, wow, el trabajo que has hecho para quitar, digamos, el mundo mágico y crear tu propio mundo, no es un, pues cambio esto por esto y ya está. Sino que, por ejemplo, hace poco ha subido Selin Yu una fotografía con todos los libros
de consulta que ha utilizado para poder crear Alchemist. Porque la historia, vamos a ser sinceros, historias de viaje del héroe o historias de algo es punto A, punto B, punto C, personaje A, personaje B y vamos para adelante. Si nos ponemos tiquismiquis, todo se puede reducir muchísimo y se puede reducir así. Lo que le da la vibra y la pluma a ese Lin Yu es todo el trabajo que hay detrás de eso. Y ha compartido un montón de libros de la alquimia, Wuthering Heights, Jane Eyre, y que ahí están, pero que la gente no los está utilizando como diciendo, ay, mira, es que esto está aquí. O incluso Margaret Atwood, el cuento de la criada. En plan de, ¿por qué no están utilizando esto? ¿Por qué no da clickbait? Sí. La autora no solamente ha cogido la historia original del fanfic, que por cierto me hace muchísima gracia porque la historia original de Manacled está escrita en los ratitos en los que el hijo o hija, no me acuerdo, el bebé de ese Lin Yu se echaba a dormir y lo escribía desde el móvil. La tía tiene una pluma. A mí ese libro me destrozó a unos niveles, pero a unos niveles. Y es como, no me puedo creer que esté yo aquí llorando, que me está dando un dolor de cabeza de las lágrimas, y tú esto lo hayas escrito mientras tu bebé estaba echándose una siesta desde el móvil. Pero ha pasado siempre. O sea, quiero decir, mira, lo he dicho, mira, Stephen King quería tirar Carrie a la basura. Y su mujer dijo, chato, ven aquí. Toma, dale una vuelta. Y mira, y Sanderson escribe la actriz estando de recepción en un hotel por las noches entre cliente y cliente. Es que tiene la historia. El caso es de que esto, por ejemplo, demuestra que no hay... Ay, es que no tengo el teclado adecuado. No tengo el mood adecuado. Ay, no tengo es que yo he visto mucha gente que escribe así. Es que, madre mía, he escrito solo 300 palabras porque no tengo el teclado tal. Yo también he escrito cosas del proyecto cazador de móvil y tienes ratas como la hostia, le pasas el corrector de Google Docs y dices, vale, me cola aquí un montón. Y ya justo está. Lo que te iba a decir en plan de... Claro. La gran mayoría de los fanfics que yo tengo escritos y públicos los he escrito la mitad desde aquí, la otra mitad desde el ordenador, porque ya llega un momento en el que cuando estás así escribiendo desde la cama, el ojo derecho ya te vacila, el de izquierdo ya no enfoca y tú dices, no sé qué cojones estoy escribiendo, ya mañana lo miraré. Pero anda que no se ha escrito cosas desde el móvil, anda que no se ha escrito yo cosas en un cuaderno, en un viaje de cercanías, cosas así. Como, ¿quién quiere escribir se va a poner a escribir? ¿Sabes? Si tienes dentro la necesidad de escribir, vas a escribir. Sí. Yo para la gente que hace, como ha hecho, por ejemplo, esta autora que ha sacado una historia original de un fanfic, yo lo admiro mucho básicamente porque es lo que decíamos en el anterior podcast que viniste tú. El fanfic tiene un contexto ya hecho. Tú escribes un contexto ya hecho. El quitar ese contexto o modificarlo para que sea tu contexto, cuando ya está escrita la historia, sin cargártela, es como jugar al Jenga y tienes solo 2 piezas y de que se utilicen las 2 piezas sin que se caiga la torre. O sea, es como de ya tengo todo esto y tengo que hacer que suene a esto, que sepa esto y que no sea esto. Entonces yo lo veo mucho más complicado hacer eso que luego hacerlo del principio. Claro, por eso te decía, en plan de que eso es, por ejemplo, lo que ha pasado con The Irresistible Urge. No es lo que ha pasado con Alchemist. En Alchemist, Sen Lin Yu lo que ha hecho ha sido hervir toda la historia hasta su mínimo, en plan de cuál es el producto mínimo viable, y de ahí ha reconstruido. O sea, no ha cogido en plan de, ahí tengo que cambiar este nombre de este hechizo por otro, pero sigue habiendo hechizos, sigue habiendo varitas, sigue habiendo bla, bla, bla. Para nada. De hecho, solamente en el primer capítulo, yo que me he leído Manacled, creo que me lo he leído 3 o 4 veces. No recuerdo exactamente cuántas, pero me lo he leído muchas veces porque hay varias maneras de leérselo. Y de esto hablaremos un poquito más adelante. Pero solamente leyendo el primer capítulo que está en el Substack de Lin Yu, puedes ver perfectamente que no ha hecho eso. No ha cogido A y lo ha intercambiado por C, y luego ha cogido B y lo ha intercambiado por D. Ha cogido y ha reescrito la historia, pero poniendo ella el contexto. Por eso la parte de estos son los libros que he utilizado para crear Alchemist son tan importantes, porque es como, no es solamente tienes una IP y tienes que eliminar la IP para poder publicar esto. Es que ha creado una historia nueva. Por eso tengo tantas ganas de leerla además, porque es como, o sea, sé que la historia me va a destruir, porque la historia está pensada para que te destruya. Pero me va a destruir de una manera tan diferente que obviamente yo voy a poderle ver la parte de atrás del telón, ¿no? La parte del backstage de la obra de teatro. Pero aún así, la obra de teatro es tan nueva, el decorado es completamente nuevo, los personajes son completamente nuevos, el por qué, el cómo, el cuándo va a ser completamente nuevo, entonces tengo muchas ganas de ver cómo lo ha hecho. Pero para ti va a ser incluso mejor, ¿no? Porque va a ser una de, hostia, donde antes estaba esto, ahora ha metido esto. Joder, qué guay. O sea, no va a ser lo mismo que, por ejemplo, yo, claro, que soy neófito. Ha explorado esto mucho más, y al final es algo muy... Por los libros que compartió Lin Yu, hay ciertas partes de la historia que en el fanfic original pues simplemente pasó encima y ya está, que aquí creo que va a profundizar muchísimo más,
Y hay otras partes en las que obviamente en el fanfic original tenía que profundizar más para darle sentido, que ahora, como la historia original es completamente suya, ha podido hacer en plan de, pues de esto le doy un pasito atrás y continuamos, porque ya no es el foco, ya no es lo importante, ahora es otra cosa. Y ya después de media hora hablando de cosas que no son altas, ¿En la intro? vamos a empezar a hablar un poquito de tal, porque mucha gente habrá venido a este podcast sin saber qué es Manacled, sin saber qué es Alchemist. Habrá oído, como tú has dicho en redes sociales, pues es un Dramión, la típica foto de Draco y Hermione. ¿Qué es Manacled? O sea, ¿y cómo definirías Manacled? Una sinopsis así de tu cosecha. Una sinopsis de mi cosecha, o la manera en la que yo se lo recomendé a una amiga mía, porque ya en aquella época, creo que era casi que recién después de la pandemia, cuando me lo leí yo por primera vez. Manacled es una historia de terror. Es una historia de terror corporal y de horror corporal. Y es una historia que tiene que ver muchísimo con la autonomía de la mujer. Nada nuevo bajo el sol, esto ya lo explora el cuento de la criada y es, digamos, la inspiración de la historia original de Manacled. Ahora estoy hablando de Manacled. Que exista varias relaciones de amor dentro de la historia no implica que sea un libro romántico o un fanfic romántico en este caso. Que la gente que se cree que es una novela romántica, no, tú no sabes a lo que vienes. Porque es una historia de terror, es un thriller, podría ser un thriller, y es una historia de aventuras oscuras. Pero no oscuras de, ay, es que es un stalker, no. Oscuras. Cuando estaba hablando de oscuras, es oscuras. Esto no es a oscuras, es oscuras sin el A. Claro, exacto. Es algo muy darks y es algo que además te hace sentir mal. Pero es que está hecho para que te sientas mal. ¿Y crees que igual por ser así va a echar mucho para atrás a cierto público? Como ha pasado, por ejemplo, como decíamos con Catábasis, que Catábasis todo el mundo decía, ¡guau, madre mía, qué canto más bonitos! Y la guapiña, es que es demasiado académico. Chicos, es un viaje al infierno de dos empollones y ese RF4, o sea, ¿qué dedica? Claro. Yo, aquí es donde me echan de YouTube, pero es que como la gente es gilipollas, luego me pones ahí, pi. Se puede decir gilipollas porque si no son los 30 segundos primeros no te lo mira YouTube. Perfecto. Como la gente es gilipollas, la gente no tiene ni puñeterísima idea de los jardines en los que se mete. No pasa absolutamente nada cuando el marketing está hecho para engancharte. Y yo lo entiendo perfectamente porque con Alchemist va a pasar. Sí. Pero vamos, el 50% de la gente que se lo lea va a echar el grito de decir ¡los niños! Es que nadie piensa en los niños. Porque lo sé. Pero es que eso también entra dentro de That's on you. O sea, yo le digo, tú eres quien ha tenido el libro en la mano, tú eres quien ha leído la sinopsis, tú eres quien ha leído los comentarios, tú eres quien está perfectamente al tanto de las cosas que están pasando y aún así te has decidido ponerte a leerlo. Además, seguramente tenga trigger warnings al principio del libro. Sí. Que, mira, tiene esto. Debería, y espero que los tenga, porque hay no solamente lo que ya sabemos, que es todo el tema de acoso sexual y derivados, porque tampoco quiero decir las palabras trigger, pero derivados, no solamente es el tema de, obviamente, horror de guerra, porque al fin y al cabo hay escenas explícitas de batallas de guerra. Vamos, que esto no es nada nuevo, que la gente también te digo que echa mucho el grito en el cielo y luego Canción de Hielo y Fuego se lo mete bien por el fin. ¿Sabes? Sí. En plan de, tiene guerra mágica, tiene guerra mano a mano, con todo lo que eso implica, pero luego también tiene escenas de tortura física, tiene escenas de tortura mental, tiene body horror desde un primer punto de vista y desde un tercer punto de vista, es decir, tanto del personaje que está escribiendo, entre comillas, el libro, como de la persona que está viendo a la persona del suelo, por decirlo de alguna manera. Es lo que te digo, el libro es darks. El libro es muy duro. O sea, no solamente es que es oscuro, es que es duro. Pero porque está hecho para que te replantees un montón de cosas. Yo sinceramente, estoy viendo los primeros días de las reseñas de esto no es lo que me esperaba. Me han roto la infancia. Es que a mí me habían dicho que esto era un dramión, dark romance. No es un dark romance. Pero como ya se ha vendido, pues ya está. ¿Sabes? Como ya se ha vendido, ya el dinero está hecho. Vamos a retomar un poco lo de los enemies to lovers. Que yo creo que la peña se pone a ver los enemies to lovers y se pone a ver un hola, soy Seiden y odio a Bayo. No. ¡Y te odio! ¿Sabes? No, o sea, yo desde eso aquí. No son enemies to lovers. Cuando vino Chibi, lo recomendé en su momento el anime. Lo volveré a recomendar. Basilisk es Romeo y Julieta. Es un enemies to lovers forzado. Es decir, están forzados las familias a matarse entre ellas.
y la pareja está enamorada, pero es un rollo de... Eso sí es un enemies to lovers, de que tú sabes perfectamente que hagas lo que hagas, no vas a poder dejar a tu familia de lado y no vas a poder estar con una persona que quieres. Lo que estamos viendo ahora mismo es un me caes mal, que normalmente suele ser... Y mira que la de sangre me gusta como libro, me gusta un montón. Pero eso de enemies to lovers... Creo que también te digo que yo estoy hasta el papo de que sea un enemies to lovers, pero en verdad no, en verdad él lleva obsesionado con ella desde hace... Es como... Enemies to lovers no solamente implica que individuo A odia a individuo B, también implica que individuo A es de cierta clase social, individuo B es de cierta clase social, y todo lo que se han contado los unos a los otros en contra de hace que la primera reacción que tengan sea un tú no estás de mi parte. Ya no solamente es tú eres mi enemigo, es tú no estás de mi parte. Pasa cualquier cosa, tú eres mi enemigo. Y luego a raíz de ahí se desentrañe todo el constructo social o el constructo económico o el constructo de raza o lo que polla quieras que sea el origen de la enemistad para que sean luego lovers. Pero si ya desde el principio me estás poniendo a dos personajes en igualdad de condiciones, que lo único que tienen en común es... O sea, que lo único que tienen en contra es un... Es que a mí me han dicho que me tienes que caer mal, pero es que en verdad... A mí que me importa, ¿sabes? Es como... Eso no es un enemies to lovers. Un enemies to lovers tiene que haber un puñal al cuello porque es como estoy temiendo por mi vida y no sé si tú me vas a pegar y no sé si tú me vas a matar. En plan, tiene que haber un conflicto real para que se consideren enemigos. Si no, esto es un me caes ligeramente mal o es que no puedo aguantar su estúpida, preciosa cara. ¡Eso no son enemies! ¡Eso no lo es! Y que realmente yo creo que tampoco tiene que ser enemigos físicos, quiero decir. Pues, por ejemplo, una persona te ha hecho mucho daño en el pasado, mental, por ejemplo, y que cuando vuelva a tu vida, pues no puedas ni verla porque tienes recuerdos bonitos con ella y tal, y también tienes la otra parte que es el ostión. O sea, nos centramos demasiado, yo creo, en el romance y sobre todo en el enemies to lovers de es el enemigo de mi familia. ¿Por qué? Porque me lo ha hecho mi tal. O es el... mi madre. Claro, o ese me mira mal, dices tú. Por eso te digo que para que sea enemies tiene que haber un conflicto real que esté por encima de ello. Que sea lo que hace, en plan de, pues eso, un conflicto económico, un conflicto de raza, un conflicto de clase, un conflicto social. Llámalo X. En fantasía tienes la carta en tu manga que es como, no, es que son de reinos enfrentados. Ya lo tienes. O sea, ya... invéntate el porqué y ya lo tienes, ya son enemigos reales, que si de repente los encuentran en un campo de batalla, no van a dudar en intentar llevarse el puñal al cuello el uno al otro. Eso es un verdadero enemies to lovers. Pero si estás los dos en Alas de Sangre, por ejemplo, en la misma academia, lo único que tienes es que este tiene un par de años por encima de ti en cuanto a rango, pero es que los dos sois estudiantes. ¿Dónde está el enemies ahí? De hecho, como mucho podría haber un desbalance de poder, porque él es una persona que es mayor que tú, que tiene además un rango, en este caso de guerra, por encima de ti, en plan de... Todas esas cosas pueden hacer en plan de que sea un power imbalance, que también molan las historias de power imbalance. Para adelante, virrey, ¿sabes? En plan de, tira, invéntatelo, pero no llames enemies to lovers a eso, porque ahora, como vende... Es como, no es que son enemies to lovers. Como esa palabra hace din, 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 din en los excels de la gente de marketing, pues ya está. Ahora todo es enemies to lovers. Es como, a ver, por favor, paren. Yo sí lo que pienso que el enemies to lovers está mal puesto si hay una relación entre bandas. Explica. Dos intereses amorosos, ¿vale? Pero bien hechos. No Jacob y Edward. Sino dos intereses amorosos que tú puedas pensar que puede estar con uno o con otro. Sin más lejos, yo que estoy leyendo Cazadores de Sombras, Jem y Will, por ejemplo, en los orígenes. Si tú ves un enemies to lovers, ya sabes que el que peor se ve con la protagonista va a ser el que se la va a llevar. No. Entonces, ¿me estás haciendo spoiler? Porque... ¿Sabes? ¿Qué pones en el tag? Friends, to enemies, to lovers. No le ponen nada. No lo pones. Claro. No lo pones. Porque lo único que tienes que poner, en el caso de que quieras ponerle tags, que esa es otra. Los tags son del fanfic. ¿Qué cojones hace la gente poniendo tags en libros publicados tradicionalmente para vender? Pero eso es otro tema. No lo digas. No digas que es un enemies to lovers. No utilices esa palabrita din, 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 din para venderlo. Véndelo con otras palabritas, pero no me digas eso. Porque lo que tú dices se puede considerar spoiler. A mí es que ese tipo de cosas, en plan de contarme de qué va el libro, no lo considero spoiler, porque es como... Sí, pero quiero decir, pero si hay... La Biblia va de Jesucristo, pero no me spoile, ¿sabes? Como, a lo que me refiero, en plan de una cosa es una sinopsis. En una sinopsis tú no puedes decir que muere alguien. Pero si ese alguien que se muere es necesario para arrancar la historia y lo tienes que contar al principio, pues chico, I'm sorry, ¿sabes? Ay, es que me has spoileado de que le matan a la madre.
Hermano, pasa a la página número 5 y es literalmente lo que hace que el personaje salga de su casa para irse de aventuras. Te lo tendré que contar, ¿no? O sea, si no, ¿qué hacemos? A ver, luego está leyendo una escrita de que si la madre tiene la trenza al lado, va a morir. A tomar por Es saco. que se lo puso mi madre para cenar con mi familia. Dije, no te pongas el pelo así, por favor. Para el otro lado. No te lo pongas para así. Para atrás, para atrás. Y mi madre, ¿qué es eso de la madre muerta? Digo, a mi hermana Lucia, explícaselo, por favor. Una cosa del anime. Pero es eso. En plan de, no utilices algo que va a pasar al final del libro para contarme de qué va el libro. Cuéntame al principio, en plan de, hay dos intereses románticos, un mundo que salvar, y ya está. Quédate ahí. Pero es que lo tienes tan sencillo como, por ejemplo, en vez de ponerle Mr. Lover, pon proximidad forzada, que más o menos es lo mismo. Pero es diferente. Es porque diferente, el force proximity puede terminar en lovers o puede terminar en que uno se termine matando al otro. Pero eso es un setting. Claro. En plan, no es lo mismo ponerte cosas del setting en la manera en la que te venden un libro que ponerte cosas de la trama. Que a mí me pongas cosas que pasan al final del libro, de la trama, en un tag. Y estoy hablando de tags siendo laxa, porque el concepto de ponerle tags a un libro público, o sea, de publicación tradicional, me parece un... Pero ponme cosas del setting, un mundo al que salvar, dos intereses románticos, un corazón dividido, en plan de ponte poético si tú quieres, pero no me tienes que contar cosas que pasan en la trama, que pasan en la historia. Ahora te tiro un triple. ¿Tú crees que pondrán Alchemist como Enemies to Lovers? Sí. Le pondrán el tag, le pondrán el tag. ¿Tú crees que lo pondrán el tag la editorial? Yo creo que el típico post de Instagram, es que sabes perfectamente a cuál me voy a referir, que te pone la portada arriba y ahora te ponen así como unas flechitas saliendo del libro. Sí, es como hago yo las reseñas. Pero ya no, las hago diferentes ya. Ya hago los propios contras. Pero digo las editoriales que publican este tipo para intentar vender el libro. Yo soy 100% consciente de que van a poner Dark Romance, Enemies to Lovers. Te juro por mi vida que van a poner todo lo que es como, sí, esto es súper mega hiper suave, tal y cual, cuando tendrían que estar poniendo body horror, loss of, en plan de pérdida de la autonomía, horror corporal, guerra, tortura, necromancia. En plan eso es lo que tendrías que estar vendiéndome, porque son cosas del setting. Y son reales. Pero que tú me digas que Manacled es un dark romance Enemies to Lovers es como, no has pasado del primer párrafo, hijo de... Porque de verdad que sí, o por supuestísimo que sí, y de repente la gente va a hacer un plan de, ¡oh, sí! Va a haber ciertas escenas que luego va a decir, ¿qué cojones es esto? Porque hasta yo tuve que parar un momentito en plan de... Y darme, ¿sabes? En plan de darle una vueltita a la casa, porque incluso para mí hay una escena en concreto que es... Pero porque yo tengo un poquito de trigger con eso. Que a mí se me quedó en la mente, que a día de hoy todavía la pienso y se me ponen los pelos de punta, porque es como... Y no es la escena que todo el mundo se va a pensar, que es como, ay, sí, porque es cuando pasan cosas sexuales. Y no, es una escena en concreto. Es que no sé cómo explicarlo sin explicarlo. Pero básicamente es una tortura física. La manera en la que está escrito, te juro por mi vida que parecía que me estaban apuñalando las tripas y sacándome los intestinos. Una cosa brutal, pero brutal. Sí, pero vamos, que yo lo que voto es lo que dices tú. Pero eso, no tanto de la editorial, sino de alguna influencia le llamando a la galerada. Está bien. Rollo de, y que no se la haya leído. ¡Ay, este libro me encanta! Este libro que ibas a querer leer este año. Vale. Escúchame, estoy 100% segura de que habrá un puñado de influencers que van a buscar cuál es el resumen, no de Alchemist, de Manacled en Google. Van a coger las 4 trigger warnings, o sea, las trigger words, que saben que van a hacer ting, 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 ting en redes sociales, y eso les va a dar numerito, y eso es lo que van a subir. Y no van ni a quitarle el plastiquito a la galerada. O sea, pero 100% segura. 100%. A mí me ha pasado, yo lo vi con Quicksilver. Esto, a ver, un poco de opinión, me van a mandar a mi propio canal, pero yo he visto gente con Quicksilver que se leyó la galerada, que, gente, estás obligado a leerte la galerada antes de que salga la serie del libro. Me ha pasado con Los Diablos. ¡Contrato! Que hizo la reseña de Quicksilver 2 meses después con la galerada, después de que saliera de Quicksilver. Y lo he visto con gente. No voy a decir quién, pero lo he visto con gente que le mandó la galerada y hizo la reseña. Y además con todo su coño, con la galerada en la mano, con la portada plateada. Oye, mira. Hola, es que me acabo de leer Quicksilver. Y dices... Yo que me estaba mordiendo los labios y la lengua cuando me terminé Los Diablos para poder hablar de él. Y estaba fanguileando con todos los que me habían dado la galerada. Porque no voy a decir nada. Dicen a Carlos, tienes que leértelo tal.
Y hasta que no sale el libro no pude poner la reseña. Pero estoy convencido de que mucha gente va a leer el libro pensando lo que no es y se va a estampar no el libro como tal, sino que luego veremos el ¿no? El de, ay, es que me lo venden como algo que no es, tal. Quiero decir, o sea, internet... Escúchame, yo es que estoy viendo ya los títulos de los vídeos de YouTube. Espérate, que me voy a cruzar la bata. ¿Cuál señora mayor? Estoy viendo ya los títulos del vídeos de YouTube y de TikToks de estamos romantizando las agresiones sexuales. ¿Qué es esto? Y van a poner al que más como ejemplo. 100% segura. Porque es como, es que, ¿en qué momento hay que ponerle un límite al dark romance? Y es como, es que no es un dark romance. Es que ese es el problema. Pero ¿en qué momento hay que ponerle límites a las romas? Ahí está Hunting Adeline con que se pasa todo por el forro y se la da igual. Y le da igual. Hunting Adeline, yo me lo leí a principios de este año, no del anterior, creo que fue. O principios de 2025 o principios de 2024. Yo todavía recuerdo habérmelo leído, pero no recuerdo habérmelo leído. Porque para mí, te juro por mi vida que fue un trippy malo de drogas. En plan de, ¿qué cojones estoy leyendo? Ya, a mí me lo dijo una amiga que se lo leyó y me dijo, no te lo leas. Y yo, ¿por qué? Dice, porque es básicamente a ver quién es más burro, sujétame el cubata, amiga. O sea, literalmente eso. Sí, es... Uy, qué buena. Dile a tu amiga que me cae súper bien. Es exactamente eso. Es un... ¿Que os gustan las burradas? Sujétame el cubata. El libro. Sí. O sea, pero ya está. Y mira que me leo Porque cosas no tiene... burras, porque en Bachelor Black Bear, o también. sea, en Bachelor Black salen burradas que No me lo he leído, pero quiero decir, soy lectora de fanfics, tengo 31 años y leo fanfics desde los 12. He leído cosas. Que no deberías haber leído He por visto... nada. Efectivamente. He leído... O sea, en mi época se le llamaba Lemon, no Smooth, ¿vale? Y yo no quiero decir ni la edad, ni cómo, ni cuándo. Pero yo he visto cosas y he leído cosas. Antiguamente, cuando además no había ni sistema de tags. Los tags, ahora vivís muy bien ahora con los tags. En mis tiempos... Te lo comía, nunca mejor dicho. En mis tiempos te ponían Lemon y tú ya te hacías así, te santiguabas antes de ponerte a leer, porque como no sé por dónde van a salir. Pero sí. O sea, yo he leído cosas y yo estaba leyendo Hunting Adeline y estaba leyendo Hunting Adeline así. Yo es que me acabo de imaginar a la mamá chibi y tú con 16 años ahí. Y tu madre, ¿qué te pasa? Y dije, nada, que he leído una cosa. No te preocupes. En eso no estuve, era muy disimulada. Era muy disimulada. También te digo que mi madre se leyó 50 sombras de Grey y me dijo, a mí no me ha hecho nada. Y le dije yo, que yo ya en aquella época yo ya me había leído todo lo que había que leerse en internet. Y yo dije, mamá, ¿me lo puedo leer? Y me dice, a mí no me ha hecho nada, mira a ver si a ti te hace algo. Y yo estaba parando cada 3 capítulos para darme una ducha de agua fría. Que ahora miro para atrás y es como, pero chivillos, por favor. Lo de sentido del gusto. Pero claro, es que tenía 16 años. Es que... Sí. Yo por eso tengo a mi tía Mamen, que va a ser una lectora peta del Proyecto Cazador, que es lectora de las romas full. O sea, pero full. Me he leído vampiros, hombres, lobos, mafias, cazarrecompensas. Y dice, me leo igual 5 o 6 libros al mes de las romas. De hecho, los de Cross My Heart se los dejé a ella le encantaron, a mí no me gustó nada. Y me hace gracia porque le pasé la previa de la otra historia que tal. ¿Y esto cuando folla? Lo primero que digo, ¿y esto cuando folla? ¿Pero esto cuando folla? Y digo, pero es el prólogo de 2000 años antes. Y dice, no hagas el de 2000 años después, hazme esto y que follen. Y hasta esta vida me... Escúchame. Yo orgullo por tu tía, porque es que, quiero decir, si tú ya sabes lo que te gusta y tú ya sabes lo que necesitas y lo que quieres, es como, ¿para qué te vas a ir por las ramas? Esto cuando follan. Mi tía es una Elena Valenti girl, ¿sabes? O sea, ha salido todo lo de Elena Valenti muchas veces, ha ido a firmas, es una fan de Megan Maxwell, o sea, que decía, a ver, que el Smooth no le sorprende para nada, para nada. Tío, me cae bien. Esa va a ser mi lectora beta del filtro del Smooth. Es junto contigo, rollo de, ¿está guay o no está guay? Lo has dicho en YouTube, ya no puedes echarte atrás. Pistal leí el capítulo primero. Ya, bueno, pero tú sabes. Siguiendo a Alchemist, porque va a ser un poco de 2 horas. Volvemos a alguien. Estábamos supuestamente. Ya hemos Hablando dicho que de... si era una lectura densa. La respuesta es sí. Va a ser. Sí. Eso, sobre todo es una lectura densa y yo creo que aquí tengo que hacer un poquito de pausa. De nuevo. Momento señora 2. No momento señora, sino. En plan de la gente. Cuando yo estoy haciendo reseñas o estoy hablando de los libros que me he leído y tal y cual, y digo, hay muchísimos libros que yo digo, esto es una lectura ligera. Y todo el mundo me dice, ¿pero por qué dices siempre eso? Y es como porque no es lo mismo leerte un libro, por ejemplo, Babel, académico, que tiene en plan de que tienes momentos de pausa dentro de la historia que te invitan a que cierres el libro y pauses y te pienses y interiorices. Y si quieres subrayar, subrayes porque tiene cosas para subrayar, no solamente una quote guay para Instagram, sino que
tiene frases que, dependiendo de tu historia personal, te puede calar más o menos. Esto es una lectura densa. Una lectura densa hace eso. Te va a invitar a que pares, te va a invitar a que pienses, te va a invitar a que reflexiones, a que si hay algo que te está haciendo sentir incómodo o si hay algo que te está gustando, o si, en plan de todo lo que te hace sentir el libro, te lo hace sentir por un motivo específico para otra cosa específica. Es decir, párate y piensa, ¿por qué esto te está dando tanto mal yuyu? ¿Por qué esto te está haciendo sentir incómodo? ¿Por qué esto te está haciendo sentir terror? Y te pares y te sientes con esas emociones y con esos sentimientos y los investigues. Eso para mí es una lectura densa. Entonces, por ejemplo, los libros de Ali son libros preciosos, pero son lecturas ligeras. Sí. Porque sí, te puedes hacer replantearte 3 o 4 cosillas, pero el libro en sí es muy ligerito. Te lo lees, es una historia agradable, sabes que va a tener final feliz, porque es una historia de romance, las historias de romance tienen final feliz. Y ya está. Esto no. Esto es una lectura densa, muy densa. Pero satisfactoria, ¿no? Muy satisfactoria. En plan, de la conclusión final de la historia, satisfactoria. 90%. Si sigue la historia de Alchemist por donde iba Manaclet, la historia final va a ser una buena conclusión, pero al lector le van a dejar con la miel en los labios. Bueno, porque pues Manaclet en sí, la satisfacción que tú sientes al terminar la historia es un 90%. Hay algo en ti que por eso yo me lo leí 3 o 4 veces. Es porque hay algo que se queda en ti, que se sienta dentro de ti, se sienta en la boca de tu estómago. Dice, y ahora piensa. No solamente en la historia, sino en tu mundo, en lo que consumes, en las noticias de la tele, en lo que te entra por los ojos en redes sociales. Siéntate y párate y mira lo que te están bombardeando los ojos constantemente. Y es, para mí, un mensaje súper importante de la historia original. Y a todo esto no hemos dicho la sinopsis de qué trata Manaclet. Bueno, pues Manaclet es Manaclet barra... No, Alchemist no. Alchemist la sinopsis es muy diferente, por lo que he podido leer. La historia de Manaclet es un mundo, un what if, ¿no? Un mundo alternativo en el que ¿qué pasaría si Voldemort hubiera ganado la guerra? Pero no solamente lo hubiera ganado, sino Voldemort al final es un fascista muy duro. ¿Qué pasaría en el mundo mágico si Voldemort y los mortífagos subieran al poder? Porque obviamente no iban a dejar a la gente de la Orden del Fénix viva. Claro. No iban a permitir que en el Ministerio de Magia estuvieran gente de la luz o del bando de los buenos. Entonces la historia empieza ahí, es un what if, y esa es la semilla de origen, ¿no? En plan de, ha ganado Voldemort la guerra, ¿qué onda? Pero realmente la historia va de cómo se perdió tantísima sangre mágica en la guerra, creo que es la Segunda Guerra Mágica. ¿Es la segunda? No, la tercera Guerra Mágica, porque la primera es la de Grindelwald. Sí. La primera es Grindelwald, la segunda es la primera de Voldemort y la tercera es la segunda de Voldemort. Como se ha perdido tanta sangre mágica y tantos magos y brujas del mundo mágico en la tercera guerra, hay que hacer un programa de repoblación mágica con toda la criada. ¿Qué pasa? Que a las protagonistas, porque son las protagonistas, el protagonismo del libro es muy femenino, ¿qué pasaría si los meten básicamente de esclavas sexuales? Hay que preñarlas, hay que repoblar el mundo mágico. Ahí es cuando empieza el presente del libro de Manaclet. ¿Crees que irá tan lejos con Alchemist como ha ido con Manaclet? ¿O como es algo cara al público va a retratarse un poquito? Escucha, Pulgas, va a pisar el acelerador y va a poner el coche, o sea, pero de una manera, porque por lo que he podido leer en el primer capítulo de Alchemist, es igual de duro. O sea, es diferente, pero es igual de duro. O sea, no te deja margen a que tú digas, ay, no, a lo mejor esto sale bien. No sale bien. No sale bien. Nada sale bien. Entonces sí. Y a ver, también hay que tener en cuenta, yo creo que la duración del libro es un libro largo. O sea, que no es un libro que te va a leer en 2 días. Son 1000 páginas. Son 1000 páginas y lo que dices tú, son 1000 páginas, igual te lees 50 y te pones a pensar. Y es para leérselo. No es para decir, voy a hacer una reseña a Instagram día 1. Porque entonces no has entendido el libro ni ya lo has leído. Y si lo haces, no te lo has leído. Y si te lo has leído en diagonal, te has saltado partes importantes de la trama y es altamente probable que tu reseña sea una puta mierda. Lo siento por decirlo. Pero es que además,
Manacled en sí había dos maneras de leerlo. Publicación o cronológico. Porque empezamos en el presente, avanzamos en la trama, viajamos al pasado. No hay viajes en el tiempo, pero viajamos al pasado. Un flashback. Sí. Aprendemos cosas. Final. La fecha, o sea, el orden de publicación de Manacled es durísimo. El orden cronológico, sabiendo, porque además si te lo lees primero publicación y luego te lo lees cronológico, te hace todavía más daño emocional. Es increíble. O sea, es exactamente la misma historia, lo único que cambias es la parte, digamos, central, la pones al principio y hace todavía más daño. Y es como, ¿cómo has podido hacer que simplemente cambiando unos capítulos de sitio esto haga el triple de daño emocional? Es muy duro, muy, muy duro. A mí es algo que me gusta mucho, sobre todo de las películas y tal, que eso la mayoría de gente no sabe, como siempre hablo de romances y tal. Me gusta mucho que si hay un misterio, si hay algo que te lleve, que te ponga perlitas el autor o la autora por toda la novela y cuando la releas, veas esas perlitas. Me pasó, por ejemplo, con Cazadores de Mentes, con la película, que tú, cuando ya sabes quién es el asesino, pero no digo casualmente la serie, sino la película estaba el Kilmer y tal, que cuando tú ya sabes quién es el asesino, pues estás mirando al asesino durante toda la película y ves que los gestos que hace, las cosas que tal. Entonces, ya sabiendo esa información, tu percepción de la película cambia totalmente. Y esto, que le haga una historia, me encanta, porque el rollo de no has hecho, lo hizo un mago y me invento al villano. No, ha sido construido el villano de fondo durante toda la obra. Y todo el rato te lo está diciendo y todo el rato lo tienes delante y no lo ves. Claro. Pero escucha, hay detalles en Manacled, hay detalles rollo. Creo que de hecho esto es un hechizo que no existe en el canon, el Notice Me Not. El Notice Me Not Charm. En plan, es básicamente que le pones un hechizo a un objeto o a una persona y a no ser que seas parte del, entre comillas, el grupo / persona que ha lanzado ese hechizo, las otras personas sí lo intentan mirar. Por ejemplo, yo pongo un Notice Me Not Charm en el liposan este de los labios. Yo lo dejo encima de la mesa, yo lo veo y sé que está ahí. Pero si viene Kernel y mira la mesa, no lo ve. Pues hay cositas que pasan con ese hechizo en Manacled que están desde el principio del libro. Y tú están ahí y no lo ves. Hasta que no sabes lo que estás buscando y hasta que no sabes lo que estás mirando, no lo ves. Es acojonante. Por eso me lo he leído tantas veces el original. Porque es como, es que en cada relectura le encuentras algo nuevo, tío. Es como, por favor, deja de hacerme daño. Es en plan, me ha hecho daño. ¡Again! ¡Again! Como el meme este. ¡Una más! ¡Una más! El Spider-Man con los climáticos. Igual. Es que además yo me lo leí, las dos primeras veces me lo leí seguidos, porque en aquella época estaba mal. Mentalmente estaba muy mal y yo dije, voy a hacerme todavía más daño. Me lo leí del tirón y dije, ¡buah! Me lo leo cronológico, pero escucha, rollo, apagar el Kindle, dejarlo cargar y empezar a las 3 horas de daño emocional. Es que estaba muy mal en aquella época. La pandemia me sentó muy mal. Y a todo esto hemos hablado un poco de fanfics y tal, y hablamos ahora de fanfics que tú recomendarías, entre comillas, o que sacarías con los recursos de Alchemist. No tiene que ser de Harry Potter, sino fanfics que tú piensas que son joyitas y que podrían tener un hueco en el mercado, sí, pero sin que fuese como el peor enemigo, ¿sabes? Que lo sacase en rollo de que no pierda la esencia de la obra. Sí, yo te diría que lo mismo que dije antes, en plan de All the Young Dudes, me parece una historia rollo Dark Academia muy inspirada por Dead Poets Society, la Sociedad de los Poetas Muertos, que sinceramente, si le quitas la IP, se te queda en una historia de amor, de camaradería, Dark Academia, porque al final estás en un internado, en este caso mágico, pero puede ser un internado normal y corriente y tienes misterios y tienes tal. La lucha por el individualismo, la lucha por tus compañeros. En plan, me parece una historia muy bonita, muy dura también, porque a una le gusta el daño emocional, se ve. Pero, sinceramente, si a esa le quitas, digamos, como toda la IP, se queda una historia todavía muy sólida, porque al final es que de la época de los Marauders es que casi todo es headcanon, quiero decir. Es que hay 4 cosas que son canon realmente que tienen IP. Pero si las sacas, se te queda una historia muy, muy buena, muy sólida, con personajes muy interesantes, con personajes principales y secundarios muy, muy divertidos y muy listos. Y divertidos no tipo comedia, sino divertidos de me puedo ver reflejada en este personaje, o me puedo ver reflejada en aquel otro, o es que esto lo he vivido yo con amigos míos, o esto lo he vivido yo con compañeros míos y cosas así. Y sinceramente estaría muy bien, muy, muy bien. De hecho, mucha gente cuando se canonizó El legado maldito,
mucha gente pidió canonizar este fanfic, porque dijo que eran los malaudes que querían ver todos los fans de Harry Potter. Y que de hecho han visto el 90% de los fans de Harry Potter, porque ese fanfic se lo ha leído un montón de gente. Y de hecho, cuando decían hacer la película, querían directamente. Es más, que se lo dijeron, queremos hacer más del universo de Harry Potter, y hubo, creo que se hizo mazo viral, un post en Twitter a Warner Bros. Diciendo: cógete este fanfic, hazlo serie, ¡pum! Ya tienes el canon de los merodeadores. Claro. El problema es que tendrías que pagarle una cantidad de royalties a la creadora del fanfic que no puedes pagarle porque el fanfic es una obra derivativa y no puede conseguir retribución económica. Entonces existe en un vacío legal que no puede hacerse beneficio económico que no fuera hacia JK, pero JK no puede recibir beneficio económico del fanfic porque el fanfic es una obra derivativa que ella no ha escrito y la persona escritora del fanfic original no puede recibir dinero porque es una obra derivativa que pertenece a la IP de la... Entonces es un... It's a shit show. Acabas de describir mi andanza con la crónica del vacío del LoL, que me pasó lo mismo. Yo de hecho, esto lo sabe la gente, pero yo pregunté a Riot. Pregunté a Riot si podía publicar el libro. Me dijo Riot que sí, si no cobraba por él. Me dijo, tú puedes venderlo si quieres, puedes venderlo a 0 euros. Y sí, tú te lo imprimes, tú te lo tal, pero no podemos poner sello Riot porque no es nuestro canon. Y no podemos poner que tú ganes dinero porque estás incurriendo en un delito de IP claro, de IP de copyright. Claro. Entonces, es que es eso, los fanfics son un vacío legal creativo muy grande. En el momento en el que cualquier cosa pase y se siente un precedente, literalmente se deshace el mundo del fanfic como lo conocemos a día de hoy. También te digo, el fanfiction lleva existiendo, ya te digo, Dante la Divina Comedia, y en los 70 las trekkies se mandaban por correo los fanfics de Star Trek. Los escribían a mano y se los mandaban por correo entre amigas. Quiero decir, el mundo del fanfiction lleva existiendo y la gente va a contar historias derivadas de otras siempre. Pero tal y como lo conocemos ahora mismo, si hay alguien que destapa la liebre, se va todo a tomar por culo. Pero todo. O sea, pero de una manera además brutal. Porque es eso, en plan de no puedes cobrar por esto porque es un delito de IP de copyright. Nosotros no podemos ponerle un sello porque lo has escrito como fanfic, de manera que no es canon, de manera que nosotros no podemos tampoco decir, pues lo cogemos y lo publicamos nosotros, porque entonces eso sería otro tipo de contrato y otro tipo de delito que, como ya ha visto la luz antes, tendrías que modificarlo de igual manera, porque si no, te estarías haciendo como copia a ti mismo. O sea, es que es una mierda. Es una mierda. Por eso los fanfics ahora sufren tantísima transformación para ser publicados tradicionalmente, porque es que si no, como dejes algo... Como dejes algo que sea rollo muy, muy representativo. De hecho, decíamos los fanfic, Cazadores de Sombras siempre se ha dicho casi un fanfic de Harry Potter. Que era de Ginny y Ron, ¿no? Supuestamente, que eran Jace y Clary. Creo recordar que sí. Es que yo de Cazadores de Sombras me leí como 4 o 5 libros, pero no me acuerdo. Porque me los leí rollo fuera de orden porque me los regalaron mal. Creo que me regalaron 2 de la historia original y luego los 2 de origen y luego, ¿sabes? Pero me regalaron el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces yo tenía un lío de personajes y un lío de cosas, pero... Sí, pero no pasa absolutamente nada. Que los fanfics han salido toda la vida. O sea, yo siempre digo la misma frase de que todo está inventado, que la gente se lo cree. Es verdad, todo está inventado. Simplemente, de hecho, lo dijo Sanders en su curso de escritura creativa, que todo está inventado y que lo único que haces tú con tu historia original es coger algo que ya está escrito, le das una vuelta de tuerca, lo haces tuyo. Claro. Y eso es lo que hay. O sea, vamos, que con todo lo creativo es exactamente lo mismo. Quiero decir, la gran mayoría de arte que está colgado en los museos son fanart de la Biblia. ¿Sabes? Es que cuando te paras a pensar desde un punto de vista simplista, es como la gran mayoría de arte que hay en los museos a día de hoy son fanarts de la Biblia. La gran mayoría de fanfics son las 4 mismas historias que lleva contando la humanidad desde el inicio de los tiempos. Y uno podría decir que la gran mayoría de la novela de aventuras occidental es un fanfic de la Odisea de Homero. Porque lo es, porque es literalmente de donde hemos sacado en Occidente el viaje del héroe. Claro. De manera que cualquier libro que lleve una historia, o sea, un viaje del héroe, es un fanfic de la Odisea con otro setting. Pero lo que tú haces es ponerle tus experiencias y tus emociones y tu narrativa y tu prosa a esa historia que ya ha contado todo el mundo. De manera que la haces diferente. Lo suficientemente diferente como para que ya sea tú. Pues ahora que has dicho lo de la Biblia, me acuerdo de un TikTok que vi que me hizo mucha gracia. No me cancelé gente, pero decía el TikTok que si reducimos todas las religiones al absurdo, son gente clamando porque su libro es canónico y el resto no.
Literalmente. Hacemos Claro. al absurdo de este porque Sí. mi libro en canon y el tuyo no. Es que la Biblia prueba la existencia de Jesucristo y un cómic de Spider-Man prueba la existencia de Spider-Man. Es que si nos ponemos así, en plan de aquí a lo absurdo lo podemos reducir todo el mundo. Pero sí, es que efectivamente, es que es así. En plan, es que cualquier historia crea su propio canon y crea su propio universo. Entonces, Veamos. sí, pues tu librito mágico te prueba una cosa y el mío prueba la existencia de la Tierra Media. A todo esto, por favor, gente, no comáis metales. Después de dar un envenenamiento de la hostia. Somos fans de Sanderson, pero no seamos tan gilipollas, ¿vale? No comáis metales. Lentejas sí, pero el resto ya no. ¿Sabes? Si queréis comer hierro, comed lentejas. Lentejas, eso te iba a decir. Luego, en cuanto a temas oscuros, hemos hablado un poco de lo oscuro que es este libro, de lo oscuro que va a ser, de cómo va a no, yo creo que a no dejar indiferente a nadie, ya sea para que la gente lo odie o lo adore. ¿Hasta qué punto crees tú que se puede meter las cosas darks en un libro? Porque siempre se sale a colación lo del dark romance que se pasan de límites, pero yo, por ejemplo, he visto en un libro de Stephen King una escena explícita de cómo le cortan el pecho a una mujer. Quiero decir, eso me trauma más que un dark romance. ¿Por qué en un sitio sí y en otro no? Claro, porque la gente, esto deriva mucho y me van a echar de YouTube, deriva mucho de una sociedad patriarcal misógina en el que en el momento en el que hay algo que está orientado a una consumición femenina, es decir, el mundo de los libros ahora mismo está por y para las mujeres. Es que eres un hombre y también te gusta leer romances y ¿cómo te pasa a ti? La vida es dura, ¿sabes? Doy fe. Lo siento muchísimo, la vida es dura. No, a pero ver, solo aquí tienes que ver que el 90% de los creadores de libros son chicas. Es que es así. ¿Por qué? Pues porque desde hace muchísimos años todo el tema de las lecturas románticas estaban. Todos los escritores miraban por encima del hombro a las escritoras de historias románticas. Y muchísimas mujeres leían romance, pero no lo decían porque era tabú. Es como, ay, es que no puedo decir que me he comprado el último libro donde se ve el señor descamisado en la portada y tal cual porque me van a juzgar. Pero la gente ahí está consumiendo George R.R. Martin, Canción de Hielo y Fuego. Y ese libro tiene cosas muchísimo más duras que libros que yo me he leído con trigger warnings. ¿Te ponen algún trigger warning? No. ¿Por qué? Porque lo ha escrito un hombre. Es fantasía. Yo te digo una cosa, yo cada vez que empiezo a escuchar la boda roja tiemblo, ¿eh? Por ejemplo. Por eso te digo en plan de tienes a George R.R. Martin escribiéndote cosas como la boda roja y la gente dice, sí, dragones y asesinatos, ok. Pero de repente pones lo mismo en Trono de Cristal. Trono de Cristal no tiene dragones, pero tú me entiendes. Pones lo mismo en Trono de Cristal, que hay 4 escenas de sexo en 8 libros. Y la gente dice, es una historia de romance. Y también tenemos ahí la historia de Stephen King con It. La escena de It. Que, hostia, que no he leído It. ¿Esa es la de los payasos? Sí. Pues digamos es que hay mal rollo. Que en It, cuando hay una especie de unión entre los integrantes, la integrante chica se deja acostarse con el resto de los niños. Con cada uno de ellos. Y tienen 13 años, creo. Es una escena dura, muy dura, y sigue siendo Stephen King, que es un maestro del terror, y no nadie se lo niega y tal, pero es una escena con razón. Dura. Es muy dura. Y es muy tal. Hay escenas que, joder, sin más lejos, el principio de Mr. Mercedes, que un pavo en un Mercedes se pone a atropellar a la peña en una cola de estas de Palinem y se ve como incluso una mujer embarazada y todo es explícito. O sea, esas 10 primeras páginas me las he leído yo porque tiene que hablar aquí Mr. Mercedes. Y dan puto trauma. Pero la gente, en el momento en el que es Stephen King o es George R.R. Martin, la gente no parpadea. Pero no le tiembla el pulso. Que por eso mismo, que es una escena buenísima. Por eso te digo, claro, pero por eso te digo que lo mismo hace una mujer y escribe una historia de aventuras, Trono de Cristal, una puta mierda. Que yo sé que Sarah J. Maas es otro tema aparte con el tema de que es americana, sionista y tal cual. Es como, I know. Sí, pero poner a la más famosa. No venga por mí, es la más famosa y es el ejemplo que se me ha ocurrido porque me lo terminé el año pasado. Pero, por ejemplo, pues eso. ¡Ay, Dios mío! No me sale el nombre. Los Juegos del Hambre. Susan Collins. ¡Dios mío! Oh. Susan Collins con los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre, hermano. Sí. El puto trauma que tengo yo con el último de los Juegos del Hambre, con los Juegos de Haymitch. La Virgen Santísima, ¿eh? Es que es rollo distópico juvenil. ¿Distópico juvenil? ¡Paren! Te digo yo que el contexto sociopolítico de Panel lo entiendes con 15 años ni de coña. Pero ni de coña. Pero, claro, pero no es juvenil porque lo ha escrito una mujer. Está guay.
O como ha Te lo pasado, a mí me ha juro. llegado mucha gente. Bueno, me he Me da empezado a leer La Guerra Amapola y madre mía que bien escrito está. Digo, es que la autora es una puta maga. ¿Sabes? Claro. Es que En plan no de, sé. es lo que te digo, en plan de, es como, ay, pues es que me ha sorprendido mucho porque es que nadie está pensando en los niños. Es como, pero vamos a ver, ¿a alguien le pregunta a Stephen King si está pensando en los niños cuando escribe la escena esta de It? ¿A alguien le pregunta a George R. R. Martin si está pensando en los niños cuando está escribiendo Las bodas rojas? No. Porque son libros que te tienen que hacer sentir incómodo. Y son Claro. escenas que te tienen que hacer sentir incómodo. Y son escenas que te tienen que dejar traumado. Porque esas cosas hay que hablar de ellas. Para desestigmatizarlas, el hablar de ellas, no el hecho en sí. Y para también darle luz al tabú de cosas que están pasando en la vida real. Mm. En plan de que tú le pongas una lupa o una lente de ficción a una historia. La autora, Margaret Atwood, creo que es la autora del cuento de la criada. Sí, creo que sí. No sé qué, Atwood. En plan de, ella misma lo dice, en plan de, yo no he escrito absolutamente nada en el cuento de la criada que no haya pasado en algún momento en alguna parte del mundo a las mujeres. No es nada inventado, es terror. Pero es que está ahí por algo, es que hay que llevar la luz a esto para que no pase más. Es que hay que hablar de cosas incómodas. La gente tiene que hacerse a la idea de que no puedes estar buscando un mundo 100% cómodo. Hay cosas que te tienen que hacer sentir incómodo. Porque si tú lees ese tipo de cosas y te dejan indiferente, hay algo raro en ti y hay algo mal en ti. En plan de, lo estamos viendo. Los Juegos del Hambre precisamente nacieron precisamente porque la autora estaba viendo que estaba haciendo zapping en la tele y estaba viendo la guerra de no me acuerdo dónde y 30 segundos más tarde un anuncio de un coche. Y luego otra vez imágenes de niños bombardeados, no diré, porque nos banean, no diré dónde están pasando cosas parecidas ahora mismo, y te ves un vídeo de cosas que están pasando, haces scroll y lo siguiente que tienes es una thirst trap en TikTok. Sí, no, sí, la gente está muy sensibilizada con esos temas. O sea, yo, por ejemplo, cuando veía algo así de pequeño, sí me ha empezado más. Yo veo a gente de 15, 16 años que ve cuerpos desmembrados como quien ve un lunes por la mañana el Pocoyo, ¿sabes? Y le da igual. Normal. Sí. O sea, no... En plan de, entonces, si este tipo de libros, a ese tipo de cosas de las que ya estás insensibilizado en otros medios, te hace sentir incómodo y te hace replantearte cosas, es que está para eso. En plan, es que tiene que ser duro, es que te tiene que hacer sentir incómodo, es que te tiene que dar terror. Porque esa es su finalidad, que te des cuenta de que eso es terrorífico. Y también te digo una cosa, como hombre, ¿vale? A mí me ha resultado muchas veces muy productivo y muy de ejercicio de empatía leer libros escritos por mujeres. ¿Por qué? Porque yo no soy una mujer. Entonces, yo por mucho que pueda imaginarme que a mi hermana le pasa algo, que a mi novia le pasa algo, que a mi madre le pasa algo, no puedo llegar a ver lo que sufren las mujeres. O lo que sufre la gente trans, o lo que sufre todo este tipo de colectivos. Entonces, si a mí me cuentas una historia desde el punto de vista de alguien así, puedes perfectamente meterte, aunque sea por una mínima parte en la cabeza de esa persona, y poder llegar a empatizar con esa persona. Aunque tú no puedas vivirlo, porque obviamente no vas a poder vivirlo, pero puedes ponerte los zapatos de la persona, aunque sea una historia de ficción. Con esa cobertura de pintura de ficción, puedes llegar a plantearte cosas que no te plantearías si no leyes ese tipo de historias. Por lo tanto, cuando me dicen, no, es que este libro, como está escrito por una mujer, no es para hombres. Es que igual siendo tío, deberías de meterte en esos problemas. Tendrías que estar parándote y leerlo, exacto. Y leértelo, pero no leértelo, buah, esto es una mierda de porno de hadas. No, tienes que leértelo en plan de lo que siempre ponen como la misión a pulso. Quítate todo lo que traes de casa, en plan de sé un capa en blanco y lee. Sí es cierto que como ahora la sociedad lee más, sí he visto que hay mucha gente que sí se mete en esos zapatos. Me ha pasado, por ejemplo, con Piso para dos, que para mí es mi libro romántico preferido, que a pesar de que tiene las dos voces de Latif y la de León, me han llegado comentarios de muchos hombres que se han leído Piso para dos y se han empatizado con la dependencia que tiene Latif de su exnovio, ese síntoma de pérdida, de que en el momento que acaba tu relación con tu expareja estás completamente desolada. Sí. Y ese personaje femenino. Y me han dicho, es que lo que le ha pasado a esta chica me ha pasado a mí con mis relaciones. He tenido mucho miedo a empezar otra relación diferente y tal. Entonces, como que mola el ver que, aunque tú no puedas sufrir lo mismo que esa mujer, puedes proyectarte en ella y sentir una mínima parte de lo que esa persona está sufriendo, de lo que esa persona está pasando. Y con la cosa de que ficción es mucho más como si en vez de tomarte la pastilla de golpe, te la tomas con un poquito de agua. Porque no deja de ser un contexto seguro. Por eso le decía mucho a la lectora de Romance. Yo me leo de Romance porque he tenido una experiencia traumática en mi pasado, decía una dicho que sigo yo, y a mí leer de Romance me ayuda a sobrepasar esa situación poniendo una capa de ficción para yo acostumbrarme a no va a pasarme más o no tal. Entonces, no estoy en peligro. En plan, puedo leer esta situación que a mí me ha pasado, que me ha hecho sentir en peligro, y ver que termina y que pasa y que yo no estoy en peligro. Claro.
Entonces, eso es importante sigue también. siendo terapia eso, al fin y al cabo, sigue siendo una manera de poder volver a ti misma. Entonces, Sí. que todos los libros tienen algo que aportar. Obviamente, a ver, Teo a la escuela no, para los niños sí, pero Pero todo- también aporta quiero Sí. decir, en cada etapa de tu vida tienes Sí. libros precisamente que están orientados para ciertas cosas porque cada uno te va a hacer algo. En plan, de Teo va a la escuela, a un niño le explica estructura. En plan, pues me voy a levantar temprano, me voy a vestir, voy a desayunar, voy a ir a la escuela, luego mi mamá me va a recoger y luego no me voy a volver a mi casa. Porque hay un montón de niños que tienen miedo al abandono Sí. cuando los dejan en el colegio, porque tú imagínate que tienes 3 años de existencia y de repente te cogen y te sueltan en un sitio donde no conoces absolutamente a nadie y tú dices, luego, hasta luego. Pues obviamente el niño lo va a pasar mal, pero si le pones un libro de Teo va a la escuela medio año antes, es como, esto ya lo sé, esto ya me lo conozco, esto Claro. ya sé lo que va a pasar, voy a estar en la escuela, voy a hacer amigos y luego me va a venir a por mi madre y me va a dar un petit suisse. Y el niño se enfrenta a esas situaciones de manera diferente. Cada etapa de vida de una persona tiene un objetivo diferente y a esas edades más todavía, te imaginas. Ahí teníamos, por ejemplo, lo que decíamos cuando el otro genista, las películas de Pixar, que tú te ves Inside Out, y yo me vi Inside Out en el cine. Llorera, hermano, claro. que llorera con Inside Out. Claro, pero yo estuvimos en el estreno, Carol y yo, y veíamos niños con los padres viendo la película y veían las caras de los niños, rollo, ay, qué guay y tal, qué gracioso personaje de ansiedad, y veías a los padres con una cara que nos miramos todo diciendo, es que hemos pasado esto, ¿sabes? Es que... Y lo peor de todo, que gente miraba a sus hijos y decía, es que cuando mis hijos crezcan, va a pasar esto y no voy a poder hacer absolutamente nada para que sea peor, hostia, solo puede estar ahí para cuando haga los pedacitos, Cuando se la reconstruirlos den, y reconstruirlo. Pero claro, tú ves a los padres y decías, es que lo he pasado. Y viendo esta película me di cuenta de que mi hijo o mi hija lo va a pasar también. Entonces es lo que estoy diciendo, películas para todos los públicos. No para todos los públicos de tal, sino para que seas padre, y seas no hijo. Claro. no es una película para niños, es una película para todos los públicos. Por ejemplo, precisamente en Inside Out, en la segunda, el ataque de pánico, Sí. hermano. Qué manera tan magistral de demostrar en una pantalla un ataque de pánico. Sí. Que yo la vi ya crecida, yo ya estaba aquí independizada, en plan de yo ya me había ido de casa de mis padres. Y lo vi y dije, la cantidad de gente que tiene ahora mismo 12, 13 años, que si tiene un ataque de pánico va a saber lo que es y va a saber que es normal y va a saber que se tiene que sentar, tiene que pararse, tiene que respirar, tiene que volver al presente, tiene que parar esa espiral de ansiedad. Lo que hubiera dado yo con 15 años por haber visto un ataque de pánico en ficción de esa manera tan magistral, eso es increíble. Sí, sí. O sea, pero eso es maravilloso, pero porque un ataque de pánico es algo completo y absolutamente incómodo de ver, de sentir. Cuando tienes una persona cerca que está teniendo un ataque de pánico y no sabes qué hacer, es muy incómodo, es una situación incómoda. Pero es que se tiene que seguir hablando de ella. Sí. Igual que con un ataque de pánico, pues con temas mucho más tabús y mucho más oscuros, pero que siguen pasando en la vida real y tienes que sentarte con esa incomodidad. Claro, lo malo es minimizar, y yo por eso también me meto mucho con los señores de fantasía, a pesar de que yo también soy un señor y también soy de fantasía, pero porque es una de... Es que están minimizando el trabajo de una persona, están minimizando el tal, reduciendo todo al absurdo porque es lo que te conviene. O sea, podemos coger cualquier historia de ficción fantástica y reducir al absurdo que no tiene nada que ver con la trama original, saltándonos todos los valores. Sea escrito por mujer o por hombre. Los Señores Anillos es, vamos a ver, las águilas. Es que si Gandalf te coge las águilas, adiós anillos. Pero no cuentas todo el viaje de Frodo, todo el viaje de Aragorn. Es que te estás quitando todo lo importante. Entonces, si tú, por ejemplo, dices Trono de Cristal es porno de hadas, que no lo es, pues es una de... Es que estás... Toda la pérdida de Selina, todo lo que es... He sido lo que he sido, ahora soy lo que soy, tengo que reencontrarme a mí misma, tengo que volver a confiar en la gente, todo eso. Y yo encima me leí la precuela antes, que yo me morí con lo de Sam. ¡No! ¿Te leíste el...? La espada sin nada, el primero, sí. Sí, lo hice aposta. Porque sabía que me iba a dar... Lo hiciste la aposta mal. No, lo hice aposta bien. Luego disfruté el primer libro. No, lo hiciste la aposta mal. Se tiene que leer el primero, el segundo, la espada de la asesina y ya a partir de ahí, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Porque así comprendes quién es Kaelena antes. Y luego ves todo lo que ha sido y todo lo que ha perdido y el por qué está donde está. Y luego la ves teniendo la depresión más grande de su puñeterísima vida. Más todavía. Pues yo lo vi así, me encantó, porque el tramo que hacía Sam en el primero. Sí. Aparte que es que igual tú te empiezas el libro de las espadas asesinas sabiendo cómo va a acabar, quiero decir. O sea, tú ves que Tron empieza a conseguir salir de la mina de sal y dices, sé cómo va a acabar esta wea. Es como, claro, porque sabes que es una historia que no puede quedar bien. Si eso lo lees antes, una vez que estás aquí, es como sí, es una historia de un viaje del héroe.
Pero cuando te lees esto primero y luego te lees La espada de la asesina, es cuando pega fuerte. Porque es que sabes que no va a terminar bien. En plan, es lo típico de Romeo y Julieta, sabes que se mueren los dos, pero aún así lo lees y desearías que cambiase la historia. Pues a mí me pegó muy Pero fuerte, ya sabes. A mí me pegó muy duro, aunque lo leí antes, me pegó durísimo. Sí. O sea, yo... Te pega duro, pero es que te pega más todavía cuando lo dejas para el tercero, tío. Cuando muchísimo me vio más. Carol con el final de La espada asesina, yo con los lagrimones, es que se quieren mucho. Es que se quieren mucho. Claro, pero también tengo una cosa, o sea, yo lo siento mucho. Voy por el cuarto, ¿vale? Me tengo que leer Reina de Sombras. Pero es muy difícil que algún hombre o mujer iguale a Sam. Es muy complicado. Sé que pasa, ¿vale? Sé que sí hay una persona. También te digo que, a ver, yo lo siento mucho por Selena, pero mi personaje preferido es, y creo que será durante toda la saga, Manon, mi reina. Sí, O sea, sí. Lo siento mucho. Bueno, uy, lo que te queda con Manon. Ya. Sí, lo sé. Si es que me lo quiero terminar de leer. Si tengo todos ahí. Y decís, es que los tengo todos ahí, me los tengo que leer. Ya sabes. Ya, pero es que este año es Cazador de Sombras. Hablando un poquito de todo esto, ya hemos hablado un poquito de lo que es Manaclet, de lo que es Alchemist y tal. Y vamos a acabar un poquito, ya creo, ya después de hora y media, está bien, con un book tag. Sí, bien. Venga, va. Este book tag está patrocinado por JK, pero lo hice yo. Y es el book tag del Conjuro, que creo que no viene nada mal para un libro mágico. Se llama Conjuro como tal, un book tag de tal. Te voy a decir las premisas y tal. La primera es Conjuro de Amor. Libro del que te enamoraste a primera vista. La hipótesis del amor. No me lo he pensado. La hipótesis del amor, no recuerdo por qué empecé a leerlo, pero yo recuerdo que leí el primer capitulísimo, como el flashback, el epílogo, y yo dije, ¿quiénes son estos personajes? ¿Quiénes son? Porque además yo vi la portada y dije, coño, esta gente me suena. ¿Sabes? De ese pelo negro, esos moñitos. Esto me suena, pero yo no sabía en aquella época que era un Reylo. Pero de repente me lo empecé a leer y me leí la escena de las lentillas. Quien se ha leído La hipótesis del amor sabe a cuál me refiero. Y yo dije, qué graciosos son, qué química tienen entre los dos, qué manera de ponerlos ya en el setting de una manera súper natural y el potencial que tiene ese libro. Yo recuerdo ver la portada y decir, comprarlo, leer el primer capítulo y decir, sé 100% de que este se va a convertir en uno de mis libros favoritos. 100%. Y mira que Adam es de los pocos personajes serios que me gustan. Está bien hecho. Porque está bien hecho. Es esto de justamente cuando suelta el chascarrillo, dices, es que lo suelta en el momento, es rollo de... Que dices, es que ni antes ni después. Está bien hecho, está bien hecho. Es que está bien. Sí. Efectivamente. Segundo, Poción de Invisibilidad. Libro que creas que conoce muy poca gente. A ver, yo suelo leer bastantes cosas indies, pero de ahí a un libro que creo que conoce poca gente. Sabría decir, pues mira, sí, sé que... Eso quiere decir que han encontrado uno, ¿vale? Para la gente que no sepa chibi español chibi, han encontrado uno. Efectivamente. Este es un libro, ¿vale? Que está escrito por una escritora de Tumblr, que yo sé que es una cosa muy rara, ¿vale? Pero es una historia de poesía / prosa, porque está escrito tipo poesía, pero en verdad es una historia normal y corriente, que es buenísimo. O sea, la autora es increíble, el libro es buenísimo y me parece que lo conoce muy poca gente porque al final es una autora indie. Desgraciadamente creo que solamente está en inglés porque es obviamente una autora independiente, pero si controláis de inglés y os gusta que os hagan pensar, este libro es increíble. Y la autora sigue escribiendo, en plan de sus calentamientos de escritura, lo publica todo en Tumblr. Es una delicia leerla, pero una delicia. Así que Bodies Avant Monster de Rowan Pérez. Pues sabéis, si sabéis inglés, darle try, que el Duolingo no se alimenta solo. Esta es que ya sé cuál vas a decir. Dos velas negras. Tu decepción lectora del año. Powerless. Es que es una mierda, tío. Yo lo siento mucho. Si os gusta, pues mira, cada uno tenemos un pelito en el culo. Pero es que es una... Que no, es malísimo, pero malísimo. Esto demuestra que dos personas, una que tiene razón y otra que no, pueden ser amigas. Bueno. ¿Quién es quién? No lo sabemos. De momento. Siguiente, Hechizo Valeroso. Libro que sabes que te dará mucho miedo. Alchemist. No miedo rollo, es que la historia me da susto, sino miedo de que es una historia que me da terror. Me va a destrozar. O sea, si ya en su época Manaclet me destrozó, Alchemist me va a destrozar 3 veces más. Pero de calle.
Mal de ojo. Libro que te dio mucho miedo y te lo recomiendas a alguien para que pase miedo contigo. No miedo per se, pero sí que me tuvo muy en tensión Oscura en la noche. ¿A que sí? ¿A que está Es guay? que no es, o sea, es miedo, pero no es miedo, es como tensión, es como estás todo el rato en plan de no sé por dónde van a salir esta gente. Es Oscura en la noche. Es que me hizo gracia porque se lo recomendé a Chibi y le dije, a ver, ¿te gusta Taylor Swift? ¿Te gustan los misterios? ¿Qué no te has leído esto antes? Léete Oscura en la noche, yo a sus órdenes, mi capitán, y efectivamente, se ha convertido en uno de mis favoritísimos del año, la verdad. Yo estoy a ver si hablo con Raquel, voy a intentar darle al podcast algún día. A ver si con suerte. Dile que la quiero mucho. O sea, Sí, en plan pero, de nada parasocial, pero muy fan. pero yo con Raquel tengo la cosa de que me gustó más Oscura la Noche que Hermandad. Me gustó más su vena más thrilleresca que la vena mágica. No sé, es que me parece que para mí Oscura la Noche se ha notado mucho la evolución. Y más habiendo leído Hermandad antes, por mucho la haya reescrito, entre comillas. Es que yo creo que es una de. Es su pick. O sea, ahora mismo Oscura la Noche es su pick. Yo tengo muchas ganas de ver lo siguiente que ha escrito, que ya creo que lo ha terminado. Hmm. Estoy así en plan de ¡dame! Ahora te voy a recomendar a ti que Paola Boutelier, tiene un libro de terror de Fórmula 1, de misterio y thriller. Se llama El último giro. Es de como rollo, pues como rollo el típico de Juan Gómez Jurado y tal, pero es de Fórmula 1. Es un asesinato en una Fórmula 1. Oh, Así que nice. yo te la recomiendo. Luego lo busco. Siguiente, Veritaserum. Libro de que tienes una opinión popular de que no dices nunca, pero no vale Powerless. Que ya lo has dicho. No te cedes por la pobre, que el autor es maja. A ver. Yo no he dicho nada. Estoy callada. A ver, el problema que tengo yo con las unpopular opinions es que yo no me las callo. Ya. En plan, yo me enfango mucho. Entonces, es como una unpopular opinion que no le hayas contado a nadie. Digo, pues es que yo se lo cuento a todo el mundo. Sí, que yo soy. Pues. No sabría decirte, la verdad. Yo creo que aquí te voy a tener que decir un pasapalabra porque. Es que lo que te digo es que yo todas las unpopular opinions y si hay un libro que no me gusta. Es que este libro es increíble. Pues a mí me parece una puta mierda. Ya sea Powerless, ya sea el que sea. Es como. Chico, pa' gustos culos. Mira, yo voy a decir una que lo he dicho alguna vez en el canal, pero no tal. Crepúsculo no ha envejecido tan mal. A ver, es como una hamburguesa del McDonald's. Pueden pasar 20 años y no le va a salir mo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero porque el material original es una puñeterísima mierda. ¿Ha envejecido mal? No, tienes razón. Pues quiero decir, está igual de mal que hace 15 años. Sí, pero es que mucha gente dice, es que Crepúsculo, madre mía, es lo que leímos con 15 años. Y te lees Ante Adeline, quiero decir, o sea, que a ver. Ahí lleva razón. Que Crepúsculo de Ante Adeline es la segunda venida de Cristo, ¿sabes? O sea, es que a ver. Es que es eso, en plan, esos libros que tú dices, en plan, quiero ser burra, sujétame el cubata. Y en el caso de Crepúsculo es como. Es que es una historia de vampiros mormonas. En el momento en el que te das cuenta de que es una historia de vampiros mormonas, no puedes dejar de verlo. Entonces, no envejece ni mal ni bien. Porque es una historia de vampiros mormona, que no tiene más. A mí me hizo gracia lo que te dije, lo de ahora como es el aniversario y tal, que todo el mundo está que no caga un Crepúsculo. Que dice, ya cuando ya vuelves a ver las películas y te interesas en el padre de Bella y Carly, digo, el Carly se interesa a todo el mundo siempre. O sea, ¿qué me estás contando? Siempre. Yo de pequeña tenía una visión. Yo de pequeña, ese momento en el que está, no recuerdo si era curándole la ceja o algo así, y le agarra de la barbilla, es como. El Age Gap. Si es que ya está ahí, si es que yo sé perfectamente lo que me gusta y lo sé desde muy chiquitita. Pero sí que si te das cuenta. Si es que uno de mis artistas favoritos cuando tenía 6 años era Chayanne. ¿Sabes? Chayanne era tu cantante preferido o tu padre, no había otra opción. Era una de dos. O era tu padre o tu cantante preferido. O ambas. Y si los daddy issues vienen fuertes desde hace mucho. Pero si te das cuenta, Carly y Bella en esa escena le cambias el pelo a los dos y son Auron y Riku. Literalmente. O sea, es que es lo mismo. ¿No te habías dado cuenta? Pero es lo mismo. Además, con el pelo igual. Tiene el pelo para atrás también Auron y tal. Esta noche sigo continuando el papito rico mío. Es que lo que te digo, si es que a mí me gusta el arquetipo, ¿sabes? Eso te acaba de ir Rey, y yo sé lo que a mí me gusta, porque voy a cambiar. Es como lo de Ali, diciendo el mundo que los libros de Ali son todos iguales. Vale, a mí me hacen feliz. Pues ya está. No. ¿Y qué es eso? ¿Y qué? No, pero es que eso ¿y qué? ¿Y a mí qué? ¿Sabes? El vídeo igual. Y el último ya, Bola de Fuego, el libro que te dejó destrozada, que no sea Alchemist, ni Manakil. La vida invisible de Adilaru. Ahí lo tengo muy pendiente. Uno de los... La vida invisible de Adilaru y el último de Los Juegos del Hambre son esos libros en los que tú cierras el libro y te tienes que quedar 15 minutitos mirando la mesa, en plan. Porque te destroza y no sabes cómo gestionar todas las emociones que te dejan por dentro, esos dos libros en concreto.
Juego el rollo lo de que está prendiendo todo fuego y el perrito, I'm fine, I'm fine. Ay, o sea, exacto. En plan de, así es como me siento yo en mi cabeza, ¿sabes? Cuando termino un libro de ese estilo que lo cierro y hago un I'm fine. Pero sí. Y ya estaría, yo con esto ya creo que terminaremos el podcast. Decir que muchas gracias a Chibi por venir. Y que si quiere, yo lo dejo caer, cuando leamos Alchemist tenemos una parte en tu canal ya de reseña, si quieres. Sí. Cuando terminemos Alchemist los dos. Sí. Sí quiero. Sí. y te entrará la llamada llorando. Me deja destrozado, tío. Guau, es que te va a destrozar. Escúchame, te va a destrozar de una manera. Y a mí. ¿De dónde No, viene? pero ¿sabes qué es lo malo? Que yo tengo la empatía a mando 99, ¿sabes? Y Por eso sufro mucho, o sea. Por eso te digo. Así que bueno, gente, Ay, Dios mío. espero que esto se haya esclarecido un poquito lo que va a ser Manaclet. Gente, no vayáis con perspectiva de que es un romantasy, que es un dark romance. Por favor, informaos. Si veis los trigger warnings y no os casan, a pesar de que queramos todo el apoyo para la autora, no lo leáis. Pero no os trauméis innecesariamente. Y sobre todo, lo que decimos siempre, aunque yo diga que me gusta, aunque Chibi diga que le gusta, aunque muchos Instagram me digan que le gustan, leerlo para ver vuestra opinión propia. Y no porque nos digamos que es bueno, quiere decir que está bueno. Aquí está la prueba propia de que a mí me gusta mucho Powerless y a Chibi no. Y somos las dos personas que... No, yo no te juzgo, no te juzgo. Ahora en cuanto se me cámara, ¿por qué eres gilipollas? Es que es imbécil. Y nada, pues muchas gracias a Chivis por tal. No te voy a pedir ni 3 invitados porque yo lo dije en su momento. Sí, ya no, yo no conozco a tanta gente. Quieras que mencione 3 personas más, digo, yo no tengo tanta gente que conozco, ¿sabes? En plan de, me falta gente. Te puedo cortar el cacho del otro vídeo y te lo pego aquí detrás. Por favor, sí, hazlo, do it. ¿Qué dijiste? Raquel, ¿qué dijiste? Que fue Raquel, Lynx e Irina. Raquel, Lince e Irina. Y ahí se queda, luego volver otra vez y otra vez Raquel, así está, hasta el infinito. Raquel, Lince e Irina. Venga, Chibi, di lo tuyo, que es así todos los podcasts. Raquel, Lince e Irina. Traes una pancarta. Y nada, pues muchas gracias por todo, Chibi. Y pues la segunda parte, cuando se suba en el canal de Chibis, la anclaré al cajón de comentarios. Y bueno, pues la gente seguramente querrá más cosas de los dos juntos, porque la gente se ríe mucho con nosotros. Hacemos el gilipollas, la peña se ríe. Y... Eso te iba a decir, digo, que tú y yo hacemos el gilipollas y nos ponemos aquí a yapear y no nos calla ni Cristo. Sí, sí. Joder, la prueba está en que hemos tardado media hora en empezar a hablar del tema que teníamos que hablar del podcast. Y eso no, esta vez va a ser cortito. No, vamos ya con el guión y vamos directos. Bueno, a ver. De 2 horas y cuarto a 1 hora y media. Vamos bajando poquito a poco. Ahí nada. Un beso muy grande, Chibi, y muchas gracias por pasarte. Hasta luego.